¿Cómo están? Buenas tardes, qué alegría poder estar con ustedes nuevamente y poder compartir una cápsula tributaria. Pues el día de hoy aquí con la licenciada Rosy Romero y su servidora conversando, ¿verdad? De qué tema podríamos hablarles el día de hoy. Y pensamos en la importancia del tema de los arrendamientos. ¿Por qué? Porque se dan muchos escenarios en el tema de arrendamientos. Por ejemplo, soy una empresa y alquilo, ¿verdad? Soy una inmobiliaria y tengo locales o tengo oficinas, etcétera, ¿verdad? O soy una persona que no estoy inscrita como contribuyente, recibí de herencia, por ejemplo, una casa y la alquilo porque yo ya tengo mi casa. Entonces, si se dan cuenta, hay diferentes escenarios en los que se ve o se da el tema del arrendamiento. Entonces, cuando nosotros pensamos en este escenario del rentar, o sea, un parqueo o rentar una propiedad, un apartamento, ¿verdad? Un local comercial, porque puede ser que me lo regalen, ¿verdad? Sí. Que me digan, mire, le voy a dar este local para que usted lo maneje. Y es suyo, ¿verdad? Pero alquílelo. Entonces, se dan todos esos escenarios en los cuales no sabemos realmente qué obligaciones tengo. Claro, la ley del organismo judicial es muy clara en decirme que yo no puedo alegar ignorancia o desconocimiento de la ley. Entonces veamos qué leyes intervienen en el tema del arrendamiento. Y vamos a empezar con la ley del IVA. Dice la ley del IVA en el artículo 3, dice, hecho generador. Ya dijimos que el hecho generador es ese algo que se debe dar, debe estar escrito en la ley. Ahí sí debe darse ese principio de legalidad, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que no hay un tributo si no está regulado en una ley. Entonces aquí, ese hecho generador me está diciendo que pasa algo que la ley dice que va a pagar IVA o que va a estar grabado a este impuesto. En el artículo 3, en el numeral 4 dice, el impuesto es generado por, dice el artículo 3, y en el numeral 4 dice, el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. O sea, aquí no me está diciendo, mire pues, va a ser grabado si usted lleva contabilidad completa, o va a estar grabado si no. Aquí solo me está diciendo, surge el hecho generador, sí o sí, yo rento. Punto. No me está dando ninguna otra opción. Entonces veamos, ¿qué más tenemos, Rosy? ¿Será que solo va a pagar IVA esto? No. También en la ley de actualización tributaria tipifica este ingreso o esta renta como rentas de capital cuando no es mi giro habitual. Es bien importante. Aquí son dos escenarios bien importantes, porque si no es mi giro habitual, rentas de capital. Sí. Y si es mi giro habitual, quiere decir que esto es un ingreso por actividad lucrativa. Exacto. Entonces va a estar afecta según el régimen de actividad lucrativa al que yo me haya inscrito, al que yo haya elegido, ¿verdad? Correcto. Pero si fuera renta de capital, ¿qué dice la ley, Rosy? En el artículo 83, el título 4 habla sobre rentas de capital, ganancias y pérdidas de capital. Capítulo 1, hecho generador. Artículo 83. Constituye hecho generador del impuesto sobre la renta regulado en este título la generación en Guatemala de rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital en dinero o en especie que provengan de elementos patrimoniales, bienes o derechos cuya titularidad corresponda al contribuyente residente o no en el país. En el artículo 84 dice campo de aplicación. Las rentas grabadas de conformidad con el artículo anterior se clasifican en rentas de capital inmobiliario. Y dice, constituye rentas de capital inmobiliario las provenientes del arrendamiento, subarrendamiento, así como de la constitución o cesión de derechos o facultades de uso o goce de bienes inmuebles, siempre que su giro habitual no sea comercial con dichos bienes o derechos. Así es. Es decir, entonces, si usted tiene una inmobiliaria, Margarita, y usted a mí me va a arrendar un local comercial y yo llevo contabilidad completa, entonces yo no puedo, como usted lo indica, no puedo alegar ignorancia y no saber
primero que todo, antes de que usted me emita la factura, yo tengo que consultar según su RTU o consultarle directamente a usted si su giro habitual es arrendar, porque de ello Imagínense depende. que yo tengo una floristería, Exacto. ¿verdad? Y me sobra un local. Pensemos eso, tengo suficiente espacio como para rentarle ese espacio a alguien. Se lo rento aquí a la licenciada Rosy porque es emprendedora, ¿verdad? Sí. Y ella va a poner otro negocio. Entonces, ¿qué obligación tengo yo? Entonces, tengo un negocio, puedo emitirle factura. Pero claro, la factura no va a decir por venta de flores, No. sino que va a decir por arrendamiento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estoy obteniendo un ingreso por algo que no es mi giro habitual. Entonces, ¿qué obligación tiene usted? Entonces, la ley me obliga a que yo le tengo que retener a usted. Ajá. Toda vez que yo lleve contabilidad completa, Ujú. porque si no llevo contabilidad completa, pues no tengo la obligación de retener. Pero si yo no le retengo a usted, ¿qué pasa? Pues el Código Tributario viene y me sanciona. Exacto. ¿Por qué? Por eso es bien importante, miren, que tengamos claro qué obligaciones me da a mí las diversas leyes. Entonces, si yo, por ejemplo, no emitiera factura, tengo una sanción. Veamos. Por ejemplo, empezando en el caso de la licenciada aquí Rosy, ¿verdad? De Rosy. Primero dice en el artículo 94, numeral 3, adquirir bienes o servicios sin exigir factura. O sea que yo le estoy prestando a ella un servicio y ella a mí no me está exigiendo factura. Eso lo dice el Código Tributario, mire. O el documento que legalmente soporte la transacción cuando corresponda. Dice en el artículo 94 cuál es la sanción en el numeral 3. Multa equivalente al monto del impuesto correspondiente a la transacción. Y si el adquiriente denuncia ante la administración tributaria a quien estando obligado no emitió y le entregó el documento legal correspondiente, queda exonerado de la sanción. También tenemos, veamos, el numeral 8. Extender facturas, dice que no cumpla con los requisitos, ¿verdad? Que la ley especifique. Tenemos también la no presentación, veamos, ante la... No. Veamos qué otro artículo tenemos. En el 7. Es que aquí habla de no percibir o retener tributos. Entonces aquí estamos hablando que usted no me retuvo a mí, Ajá, ¿verdad? yo Ahí voy a tener estaríamos una sanción. hablando. Ajá. Entonces sí es bien importante tener claro, ¿verdad? Que tenemos que emitir factura, porque realmente es una obligación. Acuérdense que esto viene a redundar en muchos escenarios. Si yo soy un negocio y no emito factura, aquí me estoy saliendo un poquito del arrendamiento, pero solo para ampliar un poquito el que ustedes tengan el panorama de qué pasa si yo no emito factura. Yo tengo un negocio y no emito factura. En primer lugar, se puede dar mucho el que vaya desapareciendo inventario y que usted como dueño del negocio venga y diga, pero mire, no hay inventario, pero no hay ingresos, no hay facturas emitidas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que surge el robo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa, verdad? A mí no me sirve la factura, pero pida la CF. No importa que sea consumidor final, pero usted cumpla que se dé ese escenario, el que se genere una factura por algo en lo que usted está invirtiendo dinero. Pero volvamos al arrendamiento, ¿verdad? Entonces, tenemos acá el escenario que debemos emitir factura. ¿Qué pasa si no se percibe, verdad, Rosy? ¿Qué pasa si no, en el caso suyo, que usted es el que me está, usted es el arrendatario, ¿verdad? Yo soy el arrendador, Correcto. ¿verdad? Entonces, no es mi giro habitual, usted me va a retener. Exacto. Pero ¿Cuánto? yo le voy a retener. Vamos a leer el artículo 88, base imponible de las rentas de capital. Ujú. Las bases imponibles de la renta de capital son, y nos vamos a ir al numeral 2. La base imponible de las rentas de capital inmobiliario la constituye la renta generada en dinero o en especie representada por el importe total pagado, acreditado o de cualquier forma puesto a disposición del contribuyente, menos un 30% de esa renta en concepto de gastos, salvo prueba en contrario que se adjuntará a una declaración jurada a presentarse durante el mes de enero de cada año, con la documentación que acredite que el gasto fue mayor a ese porcentaje.
Para el efecto se presentará a la Administración Tributaria la correspondiente solicitud de devolución. Es decir, que para calcular mi base imponible tengo que restarle a ese valor sin el IVA el 30%. Y a esa diferencia, o sea, la renta imponible, le vamos a aplicar lo que nos indica el artículo 92, tipo impositivo para las rentas de capital y ganancias de capital, que indica que el tipo de impositivo de rentas de capital mobiliarias e inmobiliarias para las ganancias de capital es del 10%. O sea que eso entra, el que no sea mi giro habitual, por ejemplo, el ejemplo que les daba, yo soy una floristería, le alquilo un local a la licenciada Rosy, ¿verdad? Entonces quiere decir que no es mi actividad por la cual yo me inscribí. Correcto. Entonces la ley tipifica eso como renta de capital. Pero miren que los diputados, ¿verdad? El Congreso de la República, que son los que hacen las leyes, vinieron y dijeron, pero mira, de lo arrendamiento normalmente a las personas no les queda el 100%, porque acordate que se les descompone esto, que se les descompone aquello, ¿verdad? Entonces, la misma ley me da a mí que yo pueda restar el 30%. El 30%. Entonces, de ese 100% sin el IVA, restamos el 30% y sobre ese 70%, ¿cuánto voy a pagar? El 10%. El 10%. Eso es lo que tiene que retener usted de impuestos sobre la renta. En este caso, cuando estamos hablando de renta de actividad, renta de capital. Y tener en cuenta que vamos a tener que generar en el retén ISR la retención por rentas de capital. Así es, ¿y qué formulario usamos también para... si yo soy la que paga y le retengo, porque yo sí sé que tengo que retener, mando a pagar ese impuesto con el 1331. Así es. Pero ¿qué pasa si yo no sé? Yo no sé que le tengo que retener. Entonces yo lo pago directo. Usted a través del formulario 1321. Así es. Pues mire, qué interesante todo esto, ¿verdad? Sí. ¿Qué más les pudiéramos decir, Rosy? A ver, pensemos, ¿qué más pudiera ser útil para ellos en relación al arrendamiento? Veamos. Podríamos... Pues yo creo que eso, ¿verdad? Ya saben ustedes que si no retienen, en este caso, hay una sanción. También el numeral 15 de la ley, estamos hablando del Código Tributario, artículo 94. Oigan esto, realizar sin estar inscrito actividades para los cuales, este es bien importante, numeral del artículo 94. Oigan, realizar sin estar inscrito actividades para las cuales las normas tributarias hayan establecido la obligación de estar previamente inscrito. O sea, usted está haciendo algo y está generando algo que la ley dice que es actividad, en este caso es un hecho generador de algún impuesto. Dice que la multa es de 10,000 quetzales. Eso dice el artículo 94, numeral 15. Entonces, pues ya vieron. No es así nomás, ¿verdad? No, y tener en cuenta que si yo llevo contabilidad completa, pero no le hago la retención, también en el Código Tributario me dice en el artículo 94, numeral 7, que no percibir o retener los tributos de acuerdo con las normas establecidas en este código, la sanción es multa equivalente al impuesto cuya percepción o retención omitiere. Entonces sí es bien. No, y el 18, sí, siempre ese artículo dice, y el agente de retención que no extienda o extienda extemporáneamente la constancia de retención efectuada, que conforme la ley corresponda, la multa es de 1,000 quetzales por cada constancia de retención no entregada en tiempo. Así que, como lo veamos, no es así nomás. No. Así que si usted realmente... Sabemos que muchas personas dicen, pero si yo no me dedico a leer las leyes, o yo solo me dedico a hacer esto, yo no sé de esto, para eso le pago al contador. Exacto. Pero no siempre los contadores lo saben. Entonces, lamentablemente así es. Entonces esperamos que esta cápsula haya sido útil, ¿verdad, Rosy? Sí. Y veamos, tenemos nuestras redes sociales, a ver, ¿qué Facebook, tenemos? Instagram, nuestra página, ¿verdad? alenro.com.gt. Y que estén pendientes, porque ahorita vienen nuevos cursos, en octubre vienen un par de cursos muy interesantes, tenemos análisis financiero y vamos a ver la parte sancionatoria, nuestras obligaciones que regulan el Código Tributario. Entonces, los invitamos a que nos sigan, gracias por acompañarnos. Si por casualidad usted andaba paseando en YouTube y nos encontró,
suscríbase a nuestro canal y marque la famosa campanita. Entonces, sepan que aquí estamos y vamos a estar pensando cuál va a ser nuestra próxima cápsula para ustedes. Nos vemos, hasta luego. Próxima. Adiós, Rosy. Adiós, Margarita.